Muy importante saber que hay dos tipos de estadística, la estadística descriptiva y la inferencial. La descriptiva es la que al tomar, digamos, un estudio, al realizar un estudio, no generaliza de la muestra a la población. Eso quiere decir que, o sea, no infiere la muestra a la población. Por ejemplo, si podría sacar usted, decir, digamos, que el peso de una población es de 50, ese peso solamente lo va a tener la muestra, no lo va a tener toda la población. Y la inferencial es la que generaliza de la muestra a toda la población y se basa en general en las teorías de las probabilidades. Luego, otro punto muy importante que ustedes deben saber y manejar bien es todo lo que son las variables. Una variable, como ustedes ya deben saber, es todo lo que puede ser susceptible a ser medido, todo lo que se pueda medir. Hay variables cualitativas y hay variables cuantitativas. Las variables cualitativas las podemos medir en nominales y en ordinales. Y esas nominales poder ordenarlas, ¿no?, en dicotómicas o politómicas. Las dicotómicas son aquellas que solamente tienen dos opciones. Ahí pueden entrar como en cualidades lo que es el sexo, hembra o macho, femenino o masculino. O también preguntas, ¿no?, de si fuma o no fuma, bebe o no bebe. No hay un término medio en las dicotómicas. Y en las politómicas ya son más opciones, ¿no?, que tenemos para medir, así como el color de piel, el color de ojos, el estado civil de una persona. Y en las ordinales es todo lo que, toda cualidad que se ordena. Puede ir de muy bueno, regular, malo. Y en las cuantitativas son las discretas y las continuas. En las cuantitativas discretas entran toda aquella medida que sea en números exactos. No aceptan números impares, así como ser, digamos, por ejemplo, cantidad de personas. Nunca van a haber 2 personas y media, ni 3 animales y medio. Siempre va a ser números exactos. Y en las continuas es donde ya sí aceptan números decimales y ahí puede entrar lo que es la edad, el peso y la estatura. Ustedes dirán, ¿por qué la edad? Siempre a nosotros cuando nos preguntan nuestra edad, nosotros siempre decimos que tenemos 20 o 21 años, pero nunca mencionamos los meses que tenemos para llegar, digamos, ya hasta el otro año. Por ejemplo, yo tengo 21 años y tengo 2 meses, pero nosotros nunca mencionamos eso. Igual en el peso, nunca vamos a tener un peso exacto. Quizás algunas personas sí, ¿no?, que pesen 60 kilos exactos, pero siempre hay 60,5, 62, 73,6, así. Y en la estatura lo mismo, ¿no? Por eso son cuantitativas continuas. Siempre cuando ustedes les mencionen una variable, tienen que ver, ¿no?, y analizar y saberse este cuadro para que así puedan mencionar de manera correcta cuál es la variable que se les está presentando. Luego las escalas. Bueno, antes de las escalas les voy a mencionar lo que es universo y muestra. El universo es todo lo que sea un grupo de personas numeroso. Siempre va a estar compuesto de personas numerosas. Por ejemplo, ustedes son una población de estudiantes de bioestadística. Y si yo quiero hacer un estudio, ahí ya de esos 20 o 30 estudiantes voy a sacar una muestra. Si saco 5, esa ya es mi muestra de mi población. Y esa muestra no va a inferir en la población, ¿ya? Universo es todo lo que sea un número, frecuentemente es un numeroso grande de personas. Y la muestra es aquella extracción de esa población, ¿ya? Mayormente nosotros siempre trabajamos, o el doctor les va a hacer trabajar con una muestra de una población, no con todo el universo, ¿ya? Luego les voy a explicar lo que son las escalas. Escala es todo donde ustedes van a poder ordenar sus datos que tienen, ¿ya? Agruparlos o hacerlo simple. Hay escalas
exhaustiva y hay escalas excluyentes. ¿Por qué es importante tener Auxiliar, disculpe, de los dos tipos de escala? ¿podría silenciar a una compañera? Es que hace mucho ruido. Ahorita me fijo aquí. Ya. Una escala exhaustiva es la que permite clasificar a toda la unidad de análisis en una sola escala o en un solo grupo. Y la excluyente es la que integra solamente a un grupo de personas, excluyendo a las demás. Podría ser un ejemplo, digamos, agrupar solamente a mujeres y en esa escala solamente irían mujeres y ya se excluyen a los hombres. O decir, en esta escala solamente entran niños y ya no entran niños, así, ¿ya? Y es muy importante tener de las dos, trabajar y saber trabajar con las dos, ya que son importantes, ¿no? Y en las escalas también hay escalas cualitativas y cuantitativas. Pero aquí en las cualitativas solamente hay nominales y ordinales. Y en las cuantitativas pueden ser de intervalo, de razón o de proporción. Cuando ya lo veamos en el cuadro ya lo van a entender un poco mejor. Luego los términos, ¿no?, que tienen que conocer serían límite real superior, que es LRC, límite real inferior, amplitud y recorrido. El límite real superior es aquel dato que ustedes van a tener en su escala de intervalos. Va a ser el límite más alto de esa escala, de ese intervalo que ustedes van a tener. Y el límite real inferior es el número menor que van a tener de esa escala. La amplitud es la distancia, ¿no?, que hay de intervalo a intervalo. Y el recorrido es lo que va a recorrer de un número a otro número. O sea, podría ser el recorrido que hay del número mayor al menor. Luego, otra parte importante es la distribución de frecuencia. Aquí la distribución de frecuencia es el modo en que ustedes van a distribuir sus unidades de análisis. Las pueden distribuir entre clases o categorías y estas distribuciones conforman lo que es una escala, lo que les mencionaba hace rato. Cuando ustedes ya distribuyan su frecuencia, se van a dar cuenta si su escala es cualitativa o es cuantitativa. Y las distribuciones de frecuencias pueden ser absoluta, relativa, acumulada y absoluta, que esta vendría a ser la acumulada vendría a ser de la absoluta y de la relativa. La absoluta es la cantidad de muestra que ustedes van a tener de cada intervalo. Por ejemplo, si es peso y tienen un intervalo de 160 a 167 y en su frecuencia absoluta tienen 5, esa es que 5 personas están dentro de ese peso y esa es su frecuencia absoluta. Y la relativa es lo que vendría a ser la proporción y el porcentaje de esa frecuencia absoluta que ustedes van a sacar. Y la acumulada ya es la suma, ¿no?, que ustedes hacen de la absoluta y la suma que hacen de la relativa. Lo que vamos a hacer ahorita y lo que se los voy a graficar aquí en la pizarra es el cuadro estadístico, ¿no? El cuadro estadístico es un recurso que emplea la estadística, ¿no?, con el fin de presentar información resumida, organizada por filas y columnas. Las partes del cuadro que son muy importantes, ¿no?, para que ustedes al presentarlo lleguen a entender ustedes y lleguen a entender a la persona que se lo presentan. Ese cuadro tiene que tener una presentación, que hay una presentación sería la identificación y el título. Tiene que tener un cuerpo de la tabla que en sí son las filas y las columnas. Tiene que tener una fuente y tiene que tener notas explicativas. Las notas explicativas no son muy esenciales, ¿no?, de que ustedes las pongan. No son importantes o relevantes, se podría decir, pero si ustedes quisieran, digamos, explicar algo, ya lo explican en esas notas. La fuente es algo que ustedes nunca deben olvidarse de colocar en su cuadro estadístico, ya que es de donde ustedes están sacando la información o si esa información la han elaborado ustedes.
Por eso hay fuentes primarias y hay fuentes secundarias. Las primarias son las que ustedes mismos la hacen, y las secundarias ya es cuando ustedes sacan, ¿no? de alguna página o algo. Luego, en la identificación y el título, ustedes tienen que responder. En la identificación ponen tabla número 1, tabla número 2. Y ya en el título, ustedes tienen que responder 4 preguntas para que su título de esa tabla sea completo. Ustedes en ese título deben responder las siguientes preguntas: ¿qué, cómo, dónde y cuándo? Por ejemplo, aquí les da un ejemplo que dice distribución de fallecido, es el qué va a hablar o de qué va a tratar la tabla. Los grupos de edad y sexo son el cómo, o sea, en cómo está distribuida esa tabla, y dónde es el lugar donde se realizó el estudio y cuándo va a ser el año que se realizó ese estudio, ¿no? Voy a terminar de explicar esto y luego ya vamos a graficar en la pizarra con el cuadro y con los diferentes gráficos, ¿ya? Gráfico es aquello que se utiliza, ¿no? Para representar variables cualitativas y cuantitativas. Hay gráficos, como dice, ¿no? Estas de los que les voy a explicar, que es lo que ya llegó el doctor, que hasta aquí yo les voy a explicar, que es lo de las barras simples y el gráfico de pastel. Esa barra simple y el gráfico de pastel solo se utiliza cuando ustedes tienen una variable a ser medida. Puede ser cualitativa o puede ser cuantitativa discreta. O sea que en esta barra simple o del pastel, en cuantitativas discretas solamente entraría, por ejemplo, el sexo, o si fuma o no fuma, bebe o no bebe. ¿Ya? Así que voy a dejar un rato de grabar para hacerlo. Hasta aquí, hasta barras simples y pastel es lo que han llegado con el doctor. Sí. Ya, entonces yo hasta aquí les voy a explicar para ya no confundirlos con los demás, y ya la próxima clase vamos a reforzar lo que ya les expliqué el doctor en la clase, ¿ya? Está bien. Bueno, ya. Este vendría a ser el de barra simple. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es este cuadrito que está aquí a la derecha? Eso se llama leyenda. La leyenda ustedes la hacen para guiarse con los cuadros y para tener una mejor referencia y una mejor guía, ¿no? De qué es lo que están midiendo. Por ejemplo, acá la leyenda está en ausente, baja, media y alta. Este gráfico es de una cualidad, es un gráfico de una variable cualitativa ordinal, ya que lo está midiendo en un orden. Así que vamos a hacer el ejemplo que está en el libro y luego vamos a tomar otro ejemplo ya. ¿La ven la pizarra, cierto? Sí. Como mencionábamos, ¿no? Cuando les explicaba lo del cuadro estadístico, siempre van a identificar su tabla poniendo tabla número 1. Se vendría a ser la 2, ya ponen tabla número 2. Creo que no se ve cómo. No tienen que olvidarse de identificar siempre su tabla, ¿ya? Y luego de identificar la tabla ya viene lo que es el título. En este caso, distribución
psicosocial. En la provincia de Andrés Ibáñez. Aquí se van a dar cuenta que el título responde a las 4 preguntas. Dice distribución de canes según vulnerabilidad psicosocial. ¿Qué es la distribución de canes? ¿Qué es lo que ustedes se va a distribuir? El cómo es según la vulnerabilidad psicosocial. ¿Dónde? En la provincia de Andrés Ibáñez. ¿Cuándo? En el 2001. ¿Ya? La vulnerabilidad psicosocial va a venir a ser su variable cualitativa ordinal. Siempre su variable va a venir al lado izquierdo y va a ser la primera. Luego aquí va a estar el número o las frecuencias absolutas y el porcentaje que vendría a ser la frecuencia relativa. Cuando ustedes lean su título, ahí se van a dar cuenta de qué tipo de variable es lo que les está pidiendo. En este caso, como les dije, es una variable cualitativa ordinal, ya que los va a ordenar en ausente, baja, media o alta. Miren, ahí está ya la variable, está la tabla, ¿no? Ya con su título, y ahorita vamos a empezar a rellenar. Nos dice que en ausente hay 20 números de canes, en baja hay 25, en media hay 20 y en alta hay 15. Nunca se van a olvidar de poner el total de eso porque ustedes tienen que sumarlo. Y luego van a sacar su porcentaje. Para sacar el porcentaje ustedes van a dividir el 80 entre el primer número que tienen y luego eso lo van a dividir lo van a multiplicar por 100. Ahorita voy a traer mi calculadora ya. Esperen un ratito. Ya, como les decía, para sacar el porcentaje ya, lo que van a hacer ustedes es el primer dato lo dividen entre el total que van a tener. Esto quiere decir que ustedes van a dividir 20 dividido entre 80 es igual a 0,25, pero como aquí ya está directo para poner el porcentaje,
Ese resultado ustedes lo van a multiplicar por 100 y les sale 25, que vendría a ser el porcentaje de la primera. En el segundo hacen lo mismo. Dividen el número que tienen en ese intervalo y lo dividen por el total de muestra que hay. 25 dividido entre 80. Y ese resultado lo multiplican por 100 y nos da un porcentaje de 31,25. Aquí va el 25, ya que se repite el 20. Y el último 15 dividido entre 80. Nos da 0,18. Ese 0,18 lo multiplicamos por 100, porque nos está pidiendo el porcentaje, y es 18,75. ¿Cómo ustedes van a cerciorarse de que esos porcentajes están bien? Porque al sumarlos les tiene que salir el 100%. 25 más 31,25 más 25 más 18,75 sale 100. Ahí ya tienen el cuadro, y una vez ya tengan ustedes elaborado su cuadro, proceden a ver, ¿no?, qué gráfico es más conveniente. Como les decía, pueden, ¿no?, utilizar el de barra simple o el gráfico de pastel, ya que estos dos gráficos sirven para representar una variable cualitativa o una cuantitativa discreta, pero solamente representan a una sola variable. En su cuadro no pueden tener las dos variables juntas. Ya hay otro gráfico para eso. Solamente tendrían que tener una variable, así sea cualitativa o cuantitativa discreta. Vamos a hacer el que es de barra simple. Lo voy a tener que borrar porque no me va a entrar. El título para el gráfico va a seguir siendo el mismo, pero ya no diría tabla 1, diría gráfico 1. Ya, no lo voy a borrar, pero siempre la tabla y el gráfico van a tener el mismo enunciado, el mismo título, ¿ya? Para graficar su de barra simple, hace su adyacente X y Y. Y para levantar la adyacente X, la adyacente Y, ustedes van a mirar cuál es el porcentaje más alto que tienen, ¿ya? En este caso vendría a ser el de 31,25. Entonces ustedes empiezan a elaborar, porque aquí va a ser porcentaje. Aquí es 5. Yo, por ejemplo, aquí lo voy a hacer de 5 en 5, pero si ustedes quieren lo pueden hacer de 10 en 10, ¿no? Como lo hice de 5 en 5, voy a tener que llegar hasta el 35. Ya si fuera de 10 en 10, ya llegaría hasta el 40. Y de aquí ya empiezo, ¿no? Por ejemplo, veo cuál es mi porcentaje en ausente y me dice que es del 25%. Entonces yo agarro y grafico hasta el 25 y luego bajo. Esa vendría a ser mi ausente.
baja. Baja es el porcentaje más alto que hay y me dice que es 31,25. Entonces yo subo hasta un poquito más del 30. Y ahí. Luego me dice media, que es 25 igual. Y subo hasta el 25. Luego la alta, que es de 18,75. Entonces subo hasta un poquito más del 15 y 3. Como aquí en este gráfico no está aquí abajito los nombres, ustedes siempre tienen que hacer su leyenda. Y ponen ahí el cuadrito y lo grafican, ¿no? Si lo hacen de colores, ya en cada intervalo o en cada variable ponen, ¿no? El color que representa. Por ejemplo, ausente está de negro y tiene ahí unas rayitas. Y pongo ausente. Luego baja hasta temista con azul. Igual una rayita. Baja. Y media está con rojo, que me dio pinta mi marcador. Ahí está mi media. Y mi alta igual está con negro, pero en esta oportunidad le hice unos puntitos, ¿no?, al gráfico para diferenciarlo. Y esa vendría a ser mi leyenda, ¿no? Y ahí está mi gráfico de barra simple mostrando, ¿no? Y nunca debe olvidarse que igual en el gráfico va la fuente. Aquí, ¿de dónde hemos sacado estos datos? Hemos sacado de la tabla número 1. Tabla. Si en todo caso haya sido la tabla número 2, en fuente poníamos que este gráfico lo sacamos de la tabla número 2. Y aquí ponemos que está midiendo la vulnerabilidad. Siempre en la adyacente X va a ir la variable y en la adyacente Y va a ir los porcentajes que tienen de ya sacado, ¿no?, de esas variables. Y en el gráfico de pastel vamos a utilizar el mismo ejemplo, pero aquí ya tenemos que multiplicar esos porcentajes que tenemos por una constante que es 3,6. Lo voy a borrar esto para poder hacer más o menos. Ya para el de pastel, ¿no?, ustedes siempre tienen que ayudarse con una rullita para que sea exacto. ¿Qué es lo que van a hacer en el gráfico de pastel? Como les dije, ponen ahí ausente, baja, media, ponen los porcentajes de cada una. Y eso lo van a multiplicar por 3,6 por el porcentaje. ¿Ya? 3,6 por 25 sale 90. .5 por 3,6 sale 112,5, así igual es 90 en el 25. Y en el último, 18 por 3,6, 67,5.
aquí tenemos 100 y aquí sumamos y nos tiene que dar que la circunferencia va a ser de 360. Ya. Ustedes igual miran, ¿no? ¿Cuál es su valor más alto? Y en este caso sigue siendo la baja, que tiene un porcentaje de 112. Y al graficarlo, ¿no? Esa va a ser la que va a tener más proporción en el gráfico de pastel. Ahora vamos a ver si me sale más o menos. Nunca tienen que olvidarnos, pero que para graficar tienen que multiplicar la constante de 3,6 por el porcentaje que ustedes van a tener en esa oportunidad. Puede ser que sea 30 o así sucesivamente ya. Y aquí nos dice que el primero ya tiene 90. Y ahí quedaría. Se ve más o menos igual, pero aquí está el de ausente. Aquí está baja